Somos la huella que dejamos, la señal de nuestro compromiso con el futuro. Un compromiso que evoluciona y se mantiene en movimiento como el fluir de los días, del tiempo. Dejar huella en las personas, en las empresas, en la sociedad, es nuestra motivación, porque somos la huella que queremos dejar. Porque revolucionando los negocios, revolucionaremos nuestro mundo. Un mundo más sostenible, más humano, más inteligente y seguro. Creemos que en cualquier ámbito, lo importante es innovar y transformar para crear productos y servicios más avanzados, impulsar una sociedad mejor e incrementar la calidad de vida de las personas. Mediante soluciones propias, servicios novedosos y tecnologías punteras, contribuimos en la creación de las empresas e instituciones del futuro. Queremos ser tus compañeros en este viaje lleno de rutas sin explorar, creando nuevas formas de hacer y vivir, nuevos negocios impulsados por la innovación tecnológica, avanzando juntos de principio a fin, desde la idea hasta la solución, sobre las bases de una cultura ágil y colaborativa, nuevas metodologías que cambian las reglas del juego. Pero un viaje sin compañeros no sería nada, y nosotros lo sabemos. Por eso creemos en las personas, en potenciar su talento, en la suma de inteligencias diversas unidas por valores comunes. Somos gente comprometida, curiosa, inconformista, colaborando por un fin común. Un mundo mejor para las generaciones futuras. Bienvenido a la revolución tecnológica más humana. Bienvenido a Minsight. Buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias al MSKM por la oportunidad que nos está dando de compartir lo que aquí se indica, ¿no? Es decir, la experiencia que hemos tenido, lo que es la tribu de Big Data y Data Scientists dentro de Minsight a lo largo de esta aventura, que yo lo llamaría aventura, ¿no? Que ha sido el proyecto Transforming Transport, ¿vale? Durante pues, los 2 últimos años. Es un proyecto que prácticamente ya está a punto de terminar, ¿no? Y sí que es verdad que esta charla a mí me gustaría titularla Transforming Transport, donde el Big Data y el transporte se encuentran, ¿no? Y a mí me gustaría realmente transmitiros esa idea, ¿no? Es decir, de esta charla me gustaría sobre todo, yo me sentiría contento si os pudiera transmitir 2 cosas. Primero ese mensaje y luego, pues hasta cierto punto, nuestra experiencia, ¿no? Entonces, digo donde el Big Data y el transporte se encuentran, porque en realidad, y dentro del contexto del transporte, es un choque de trenes, ¿no? Que inevitablemente, antes o después, se tiene que producir, ¿no? De hecho, ya ha habido en alguna de las ponencias de esta mañana, ya se ha introducido, ¿no? Es decir, era uno de los 4, ¿no? De los 4 puntos donde se entendía o no se planteaba que el Big Data iba a tener una mayor alcance y una mayor repercusión durante los próximos años, ¿no? Bueno, pues yo voy a intentar convenceros de que efectivamente eso es así. De hecho, Transforming Transport, una de las cosas que demuestra precisamente es eso, ¿no? Bien, dentro de lo que es la ponencia, la presentación la he dividido en 4 partes. Primero un poco el contexto del proyecto, por qué surge Transforming Transport, por qué esta necesidad, ¿no? Luego después, qué es en sí mismo Transforming Transport. Ya veréis que es un proyecto realmente, a mí me parece por lo menos apasionante, ¿no? Y sobre todo que tiene un gran alcance y muy ambicioso. Luego ya sí me gustaría aterrizar un poco lo que os comentaba antes, nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia como parte de Minsight, ¿no? De la tribu analítica que hemos sido los responsables de la generación de los modelos analíticos, ¿no? Que ahora mismo pues están funcionando, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y luego finalmente pues unas conclusiones. Son unas conclusiones dentro de la fase del proyecto, estamos ya, por así decirlo, recapitulando, sacando todas las conclusiones. Y aquí, hace poco, tuvimos una sesión interna del proyecto donde efectivamente se trataba de ir recopilando este tipo de conclusiones, ¿no? Pero nos ha parecido, cuando estábamos preparando, ¿no? La ponencia, que son conclusiones en algunos casos más específicas, si queréis, del proyecto, pero totalmente extrapolables, ¿no? A lo que es el mundo del Big Data, ¿no? y de la analítica de datos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué? Yo os he comentado antes, ¿no? Que el Big Data y el transporte, antes o después, van a chocar. Es decir, tienen que llegar, ¿no? Tienen que
unirse en algún punto, ¿no? Como esto, al fin y al cabo, pues bueno, pues somos gente de datos, pues aquí podéis ver algunos datos, ¿vale? No voy a pasar un poco rápido, pero creo que ya son suficientemente significativos, ¿no? Dentro de la Unión Europea, ¿no? El 15% del Producto Interior Bruto, ¿no? Es el que se dedica al transporte, ¿no? Emplea a 11 millones de personas. Aquí tenéis unas cifras realmente abrumadoras asociadas a lo que es el transporte de mercancías, a lo que es el transporte de pasajeros. Obviamente, no todo es bonito, tiene su parte no tan bonita, ¿no? En el sentido de que es el principal agente, ¿no? de emisiones de CO2, ¿no? Esto es la foto actual, pero es que los informes indican que esto va a seguir creciendo a un ritmo espectacular. 20%, 40% en mercancías, todo va a seguir unido, ¿no? Naturalmente, los modelos tradicionales de análisis del transporte no van a ser capaces de absorber todo este crecimiento tan rápido en tan poco tiempo, ¿no? Y aquí es donde, evidentemente, confluyen las nuevas tecnologías. Aquí es donde entra en escena el Big Data y la analítica avanzada, ¿no? En todo caso, sí que es verdad que todavía hay mucho por hacer. Es decir, no tiene una penetración como debería tener. 19% de las compañías las utilizan, el 70% ni siquiera lo tiene previsto. Entonces, bueno, ahora veremos con todo este contexto el porqué del Transforming Transport, ¿no? Antes de eso, parece, lógicamente, dentro de este encaje, ¿no? de transporte más Big Data, parecía bastante razonable que una empresa como Indra, cuyo 23% del volumen de ventas está asociado al transporte y que está en grandes proyectos, ¿no? a nivel de transporte en el mundo, estuviese presente. Y dentro de Indra, inevitablemente, Minsait, que somos la parte, una compañía Indra, que lo que hacemos precisamente somos los expertos en el negocio TI, ¿no? Entonces, concretamente, pues aquí en Minsait lo que nosotros hemos aportado ha sido todo este conocimiento de Big Data, todas estas herramientas de Big Data, ahora más adelante veréis la herramienta que hemos utilizado, y también nuestro conocimiento desde el punto de vista de la analítica. Bueno, yo os comentaba, ¿no? que es un choque de trenes que tiene que producirse. De momento, Transforming Transport ha sido solo el primer roce de estos dos mundos, ¿no? Entonces, dentro de la Unión Europea, es un proyecto financiado por la Unión Europea y ¿vale? Hay un consorcio que está formado por 49 socios. Todos ellos son, digamos, podríamos decirlos como expertos o líderes dentro de su propio ámbito, y lo que hace es que desarrolla 2 pilotos, o que en realidad son proyectos completos, en estos 7 ámbitos del transporte que podéis ver aquí. Desarrolla 2, uno que se llama piloto inicial y otro de réplica. La única diferencia es dónde están ubicados, pueden tener objetivos diferentes siempre dentro del mismo ámbito, y lo que hay es un decalaje de 3 meses entre uno y otro para intentar alimentar el segundo con las experiencias que se han obtenido en el primero. Dentro de este proyecto, nosotros, como Indra Minsait, no solamente somos responsables de unos pilotos que vais a ver ahora y en los que voy a incidir bastante más, sino que llevamos también todo lo que es la coordinación global de todo lo que es el proyecto. Vale. Bien, ya a nivel de piloto, ¿en qué ámbitos hemos participado? Hemos desarrollado 4 pilotos. En concreto, en el ámbito ferroviario, 2 en el ámbito de las autopistas y 1 en los aeropuertos. Entonces, dentro del piloto que hemos desarrollado en el ámbito ferroviario, era el segundo de los pilotos, el que he comentado de réplica, y estaba centrado en la línea del AVE Córdoba-Málaga. El objetivo, ahí tenéis los 3 objetivos que teníamos, que fundamentalmente eran modelos de mantenimiento predictivo aplicados a lo que es la infraestructura de vía, no el material rodante, sino la infraestructura de vía. Y así, pues, intentar adelantarnos al posibles fallos que se puedan producir dentro de la degradación de la vía. Tened en cuenta siempre el contexto de los estándares de calidad que implica un tren de alta velocidad, dentro de los de degradación también el cambio de agujas, y todo esto, como ya se ha ido comentando a lo largo de la mañana, como entrada de datos para luego después mejorar lo que sería la operación. Dentro del mundo de las autopistas tenemos los 2 pilotos. El piloto inicial en la AP7, carretera de Málaga a Estepona, y el piloto de réplica, que es en una autopista norte litoral en el norte de Portugal, en Oporto. Aquí los objetivos eran bastante, podemos decir, similares, ¿vale? En el sentido de que había objetivos parecidos, ahora veréis, en el sentido del que tratamos de entender el comportamiento de los vehículos, predecir en tiempo real qué número de vehículos nos va a venir en un horizonte temporal de corto plazo, pero también definir esos patrones, ¿vale? Si queréis en un medio plazo. También intentar definir puntos problemáticos, anticiparnos a posibles situaciones de accidente que se puedan producir, y todo ello siempre de nuevo enfocado a la mejora de la operativa. En el caso del piloto
aeropuerto de Málaga, sobre todo a la operativa de lo que son los peajes. Ambas son autopistas de peaje, la de Málaga es el peaje más tradicional que conocemos. Llegamos, nos paramos, pagamos y nos vamos. En cambio, el caso de Portugal no es así. Es decir, en Portugal son directamente pórticos que los coches van pasando, van cobrando, con lo cual no hay operativa como tal, pero sí hay una operativa asociada al mantenimiento de la propia, ¿no? Es decir, cómo podemos optimizar dónde mandamos a las patrullas de mantenimiento por aquí y por allí, dependiendo de las previsiones de tráfico que en tiempo real estamos obteniendo. En el caso del piloto de Atenas está centrado en lo que es el aeropuerto. El objetivo es la terminal. El objetivo, de nuevo, aprender cuál es el comportamiento de los pasajeros dentro de la terminal. Aquí esto es uno de los pilotos que ha tenido un interés particular en el sentido de que el primer objetivo que se perseguía era conocer cómo llegan los pasajeros a los arcos de seguridad. Pero luego después la información que se fue recabando y los resultados empezaron a ser tan interesantes que se empezó a implicar más gente del aeropuerto, en concreto las zonas asociadas al comercio, y mezclando información de unos con otros, la verdad es que se han conseguido resultados bastante interesantes. Vale, voy a intentar centrarme ya en lo que es la analítica del proyecto, ¿vale? Voy a ir un poco rápido. Bueno, aquí en general, básicamente lo que podéis ver, ¿vale? Es un poco un planteamiento general que hacemos de cómo afrontar nuestros proyectos de analítica. Por un lado, distinguimos herramientas, que son los datos, todo lo que es esa captura de datos, lo que sería propiamente Big Data, luego la parte de algoritmia, aquí entrarían pues todas las técnicas, Machine Learning, Deep Learning, ¿vale? Y luego todo después esto siempre tiene que ir acompañado de una inteligencia de negocio. El algoritmo por el algoritmo no sirve para nada, puede ser muy bonito, a mí me encantan, pero si no sirve para nada, pues realmente esto siempre tiene que ir enfocado a uno de los resultados, a un resultado claro de negocio. Bien, natural, aquí lo que os estoy mostrando es nuestra plataforma Big Data en toda la que se ha orquestado todo este proceso, desde la ingesta del dato hasta el tratamiento y la visualización, ¿vale? En este caso, el proyecto ya tiene 2 años. Esta era la plataforma que teníamos dentro de Minsait, Sofía 2, que ya como es una plataforma viva, ahora ha evolucionado a OneSite Platform, pero su filosofía y su proveniencia del mundo IoT, del mundo de Big Data y de la analítica, pues sigue totalmente vigente, ¿vale? Vale. Bueno. Bien, aquí os voy a mostrar tipos de información disponible que teníamos, ¿vale? Por ejemplo, pues para el tema de viales teníamos incidencias de tráfico, datos de TomTom, peaje, para el caso de trenes circulación, trenes de auscultaciones de vías, trabajos de mantenimiento, y para el caso de aeropuertos, pues el equipaje, que si el pasajero lleva un equipaje, su destino, etcétera, la clase en la que vuela, de dónde viene, a dónde va. Y luego una información común que yo entiendo que todos entendemos que aplica a cualquier medio de transporte, como es la predicción meteorológica o también el calendario. Es decir, no es lo mismo el comportamiento de una autopista si estamos en un puente, que si estamos en un domingo, que si es un día laborable. Entonces, con todo esto lo que hacemos es, luego después con un análisis, vemos cuáles son aquellas variables que nos resultan más interesantes de cara a obtener los resultados que queremos obtener, ¿vale? Luego después, bueno, aquí voy a pasar también rápido, para lo que podéis ver fundamentalmente es cómo hemos clasificado los datos, ¿vale? Entonces, según el tipo de datos, según el ámbito de la información, la estructura, y así pues podemos tener fuentes abiertas que impliquen datos de operación, información estructurada, como pueda ser la información meteorológica, información de calendarios, que ya os he comentado, turistas en los aeropuertos. Un ejemplo que pudiera unar fuentes propietarias con KPIs de negocio, información estructurada, la auscultación dinámica. La auscultación dinámica básicamente es un tren laboratorio que pasa por la vía, excita la vía y recoge la respuesta en diferentes canales de vibración. Y esa es la información que nosotros recibimos a nivel de imagen, procesamos y con eso es con lo que entrenamos nuestro modelo de Machine Learning. Y otro ejemplo que podemos ver, pues bueno, pues por ejemplo de fuentes propietarias, KPIs estructurada, pues bueno, planificaciones de vuelos, pasos por peajes, etcétera. Si ya vamos a también la metodología general, lo que hacemos fundamentalmente siempre es un análisis descriptivo, siempre enfocado a después a obtener un análisis predictivo. Si bien es cierto que el análisis descriptivo, como vamos a ver, nos ha proporcionado en muchos casos una información ya directamente realmente útil y aprovechable. Por otro lado, bueno, ya una vez que el análisis descriptivo a su vez nos provee una información muy útil a medio y a largo plazo, que después con la evolución del tiempo real en el día a día y mediante la analítica predictiva somos capaces de corregir y de llevar a la situación real, ¿vale? Asimismo, todo esto, como ya os he comentado y habéis podido ver, toda esta analítica predictiva siempre iba enfocada después a un tema prescriptivo, a un tema operativo, a un tema de cómo gestionar la infraestructura o en general la infraestructura, los trenes o lo que fuera, ¿vale? Bien, dentro de los modelos de predicción de tráfico sí que es cierto, esto es un proyecto de I+D, con lo cual hemos tenido que investigar, ¿no? Esto sí que es un tema que solemos contar porque es bastante llamativo a la forma de enfocar tradicionalmente los modelos de tráfico, se basan fundamentalmente en modelos de series temporales, tradicionalmente ARIMAs, ¿no? Nosotros hemos intentado darle una vuelta a eso y hemos aplicado directamente modelos no estocásticos, fundamentalmente técnicas más tradicionales de Machine Learning, como puedan ser, pues eso, Random Forest, redes neuronales y demás. Y sí que es cierto que para predicciones a
digamos, medio plazo, nos han dado resultados bastante mejores, incluso en tiempo de entrenamiento, ¿vale? Esto es un tema que sorprendió bastante a lo que eran los técnicos de tráfico, ¿no? Porque ellos no estaban habituados a enfocar estos problemas desde este punto de vista, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, bueno, de lo que se persigue, como esto es un gráfico de tráfico en tiempo real y el modelo cómo va dando las predicciones, ¿vale? Esto lo hemos sacado al final del día, pero bueno, podéis ver que en general la precisión que se obtiene es realmente muy, muy buena. ¿Vale? También hicimos un modelo, ¿vale? Básicamente de probabilidad de accidentes. Aquí no había datos suficientes como para poder hacer un modelo de Machine Learning, malo para el Data Scientist, estupendo para el conductor, ¿vale? Pero sí que es verdad que pudimos ver qué variables podían incidir en no, siempre trabajando codo a codo con la gente de negocio, y al final fuimos capaces de definir un alertivo basado en 5 niveles estudiando una distribución conjunta de variables, ¿vale? En el tema de modelación del modelo de ferrocarriles, ¿vale? Aquí lo que tenemos es lo que ya os he comentado. Muchísima información y al final la más útil con diferencia fue todo el tratamiento que tuvimos que hacer de los trenes de auscultación dinámica. Ahí hubo un gran conocimiento físico, ingenieril que aplicar ahí. Generamos más de 1000 variables asociadas a estas vibraciones en el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia. Tuvimos que aplicar reducciones de variables con PCA y luego todo eso al final hicimos una competición de modelos de Machine Learning y la verdad que ha obtenido un resultado que, vamos, a los propios ADIF le ha resultado muy, muy, muy interesante, ¿no? Y unos resultados francamente buenos. A mí me encantaría mostraroslo, pero por confidencialidad no puedo, ¿vale? Pero están ahí, creedme. ¿Vale? Y ya, en último caso, perdón, el caso de los aeropuertos, este ha sido, con diferencia, el piloto que a medida que iba obteniendo resultados iba captando más interés, ¿no? De hecho, como os he comentado antes, su primer objetivo exclusivamente se centraba en cómo caracterizar al pasajero para ver cómo llegaba a los arcos de seguridad. De hecho, aquí lo que tenéis, ¿vale? Son curvas de distribución de probabilidad como consecuencia de segmentar al pasajero pues por su origen, por su destino, por su clase, por su sexo, por si lleva equipaje, por si no lo lleva y demás. Entonces, con todo esto y con toda esta información descriptiva, a raíz exclusivamente de la planificación de vuelos y mediante simulaciones de Monte Carlo, estamos generando ya cuáles son las predicciones de llegada son las predicciones de llegada a los arcos de seguridad, ¿vale? Entonces, esto generó muchísimo interés en otros aspectos del aeropuerto que en principio no estaban implicados, como la zona de retail, de comercio, y se mezcló información de ambas partes precisamente para categorizar al pasajero y se hicieron estudios demostrando que cosas que ellos pensaban como que influía la puerta de embarque a la hora de comprar o no comprar era absolutamente despreciable frente a otras cosas como pudiera ser, por ejemplo, el destino de la persona, ¿no? Del pasajero. Bien, ya voy cerrando, ¿vale? Simplemente las conclusiones os las he agrupado en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, unas conclusiones, unas lecciones que podemos extraer, si queréis, desde el punto de vista del negocio, ¿no? Es decir, esto siempre os lo cuento desde mi punto de vista como Data Scientist, ¿vale? Es decir, por un lado, este proyecto, unas cosas buenas que ha tenido ha sido que hemos interactuado muchísimo con la gente que sabe del negocio, ¿vale? Entonces, siempre hay que llevarles los resultados, porque puede suceder que pensemos que lo que estamos haciendo está mal y esté bien, y al revés, estemos encantados y no tenga ningún sentido, ¿no? Todos los equipos tienen que trabajar mano a mano, como os he comentado ya también, a medida que el proyecto ha ido avanzando se han conseguido, ¿no? Líneas de investigación nuevas y bueno, pero sí que es cierto que esto, Transforming Transport, solo es un roce, todavía no ha sido un choque de estos dos mundos que antes o después se tiene que producir. Ya por terminar, desde el punto de vista del más técnico, si queréis, sí que es importante, nos fijamos mucho en el algoritmo, pero un algoritmo sin buenos datos no va a ningún sitio, no tiene ningún sentido. Hay que tener siempre, fijarse y centrarse mucho en la calidad del dato. Y en proyectos también que involucran a tanta gente, tantas fuentes de datos diferentes, tanta integración, es muy, muy importante asegurarse de que luego después, a la hora de poner en producción tu modelo, vas a disponer de todas las fuentes y de toda la información. ¿De acuerdo? También como conclusión desde el punto de vista técnico, las plataformas de Big Data han demostrado claramente su capacidad, ¿vale? En este sentido, ¿no? Para poder gestionar todo este mundo tan complejo. Y finalmente, que el hecho de que un modelo determinado no proporcione el éxito que a priori uno espera desde el punto de vista de negocio, no significa que sea un mal resultado. Puede significar simplemente que tenemos que seguir investigando. ¿De acuerdo? Pues, me he pasado. Muchísimas gracias.